Les saludo en nombre del Señor y en esta hora quiero compartir con ustedes, ¿cierto?, la pregunta acerca de por qué el Señor se sintió tan desamparado y tan abandonado en la cruz del Calvario, cuando Él dijo que Él era el Salvador del mundo. ¿Alguna vez usted se ha sentido desamparado y sin poder recibir ninguna ayuda en su enfermedad o su problema? La Biblia enseña que cerca de la hora novena, estamos hablando de lo que el autor Mateo de la Biblia, en el capítulo 27, versículo 46, nos dice que cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La verdad es que uno podría preguntarse, ¿no podía en su poder hacer algo portentoso con los que le llevaron a la cruz, los que le clavaron, ¿cierto?, el pueblo que gritaba: crucifícale, crucifícale, y realmente hacer desaparecer todo con su poder? De hecho, es lo que le dijo el Señor al apóstol Pedro cuando Pedro violentamente, ¿cierto?, cortó la oreja al siervo del sacerdote, cuando Judas, ¿cierto?, le entregó con un beso, y ahí empezó todo el proceso para, ¿cierto?, comenzar lo que significaría, ¿cierto?, a Jesús siendo llevado a la cruz. Ahora, todo el ministerio del Señor Jesús estaba ensombrecido por la cruz del Calvario. Aún desde que antes de nacer a este mundo, su misión estaba establecida para morir en la cruz por ti y por mí. Y Él realmente enfrentó la mayor crisis de su vida. Uno podría pensar que Jesús, siendo Dios hecho hombre, no iba a tener nunca una crisis en su vida. Pero la mayor crisis que tuvo que enfrentar fue cuando Él se sintió abandonado y desamparado. Cuando Él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Usted se ha sentido alguna vez solo? Sabemos, ¿cierto?, que muchos hemos experimentado una niñez mirando hacia adelante con optimismo, pero llega el tiempo en que nosotros nos desligamos de nuestros padres y tenemos que comenzar a tomar decisiones por nosotros mismos. Hay situaciones en que nadie más que nosotros, usted o yo, tenemos que pasar algunas circunstancias y problemas. Y no podemos encargar a otros que pasen las enfermedades que nosotros tenemos que pasar. No podemos traspasar a otros las incomprensiones que nosotros tenemos que pasar. Y llega el momento como si estuviéramos solos en el mundo, sin que nadie nos ayude. De hecho, ¿cierto?, nadie puede entrar a un quirófano sino solamente usted. Recuerdo, ¿cierto?, cuando mi esposa o las hijas, ¿cierto?, o sus hijas o su esposa tienen que solitas llevar, ¿cierto?, todo lo que significa el proceso del parto. Así fue el caso de nuestro Señor Jesús. Durante su ministerio estuvo lleno de gente que le seguía, que buscaba su bendición y sanidad, gente que anhelaba que Él le diera un poquito de su tiempo. Y cuando llegó, ¿cierto?, el tiempo en el cual Él tenía que llevar a cabo el plan de su Padre, recordamos, ¿cierto?, que Él quedó solo. Recordamos cuando llegó, ¿cierto?, por última vez a Jerusalén, la gente le recibió con hosanas, hosanas, aquel que viene en el nombre del Señor. Pero desde el momento en que Judas le entregó con un beso, comenzó su soledad. Él tenía que llevar la cruz, sufrir por ti y por mí para expiar nuestro pecado, muriendo por nosotros. Amén. Ahora, ¿qué fue lo que aconteció antes de la cruz? Es importante este punto y esta pregunta, porque la verdad es que vemos aquí, ¿cierto?, todo el proceso que involucró el sufrimiento físico de Jesús. Pero vamos a ver, ¿cierto?, que el desamparo de Jesús no solamente fue por un tema de su sufrimiento físico, sino hay muchas razones que tienen que ver contigo y conmigo, por el cual Él se sintió desamparado y estaba en angustia. Por ejemplo, si vemos a la cronología de los acontecimientos inmediatamente antes de ser llevado a la cruz,
Por ejemplo, el Señor participa de la Pascua y de la Cena con sus discípulos. Luego van hacia el Getsemaní, cuando le pide fortaleza a su Padre para enfrentar la hora más difícil de su ministerio. Y se acuerda que la Biblia dice que estaba en angustia, tan grande era su angustia, que de su rostro caían sudor como gotas de sangre. Y Dios tuvo que fortalecerle, envió un ángel para levantar su corazón, y aún él expresó que él deseaba, ¿cierto?, hacer la voluntad de su Padre a pesar de la contradicción. Cristo es llevado luego ante el sumo sacerdote, después que Judas le entrega con un beso de traición, es arrestado y luego llevado al sumo sacerdote, donde le interrogan y le golpean. Luego, durante la noche, Pedro niega a Jesús. Luego viene el juicio ante el consejo. Finalmente, ¿cierto?, tenemos la decisión de Pilato de escoger entre Barrabás y Jesús ante, ¿cierto?, el mundo. Lo que pasó en el tiempo de su mayor angustia, podemos verlo, ¿cierto?, que la Biblia dice que cerca de la hora novena, ya, ¿cierto?, estando clavado en la cruz, Jesús clamó al Padre de su desamparo: Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Hay un dicho popular que dice que no hay deuda que no se pague y plazo que no se cumpla. Bueno, es un dicho del mundo. Pero sabe, en el caso suyo, hay tiempo también en que va a llegar un momento en que usted va a tener que enfrentar las cosas muy solitos. Una enfermedad, una situación, un problema que nadie podrá ayudar, aunque tenga usted los mayores recursos. El Señor no tenía deudas. El Señor no tenía deudas. La Biblia nos dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. No obstante, desde antes de la fundación del mundo estaba establecido una hora. Al tiempo de comenzar su ministerio, en el primer milagro, tuvo que decirle a su madre que todavía no era su hora. ¿Recuerda el milagro de convertir, ¿cierto?, las tinajas de agua en vino? Pero la hora de su sacrificio y de su muerte había llegado. No solo la hora de su crucifixión, sino la hora de su muerte. Ahí es cierto, en la cruz. Ahora, sabemos que el detalle que es crucificado a las 9 de la mañana, a las 12 del día comienza un tiempo de tinieblas por 3 horas. Y la Biblia nos enseña que a las 12 del día el cielo se oscureció. Durante 3 horas, todas las tinieblas vinieron sobre la persona de nuestro amado Señor Jesús. En esas 3 tristes horas de desolación y tristeza, el Señor estaba clavado en la cruz, sufriendo y esperando su hora. Todo el pecado del mundo estaba siendo cargado sobre él. El mismo Señor Jesús señaló que esta hora era una hora de potestad de las tinieblas. Es lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 53. Y como a las 3 de la tarde, la Biblia nos dice que cerca de la hora novena vino una gran angustia al corazón de nuestro Señor, sintiendo sobre él todo el peso del pecado del mundo. La Biblia nos dice que aquel que era colgado en una cruz era maldito. La Biblia trata de esa manera, ¿cierto?, las personas que eran colgadas en la cruz. En ese tiempo de oscuridad, Él cargó la maldición de nuestro pecado por nosotros. Él había orado por sus ofensores. ¿Se acuerda cuando Él dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen? Y Él había orado para sus ofensores, para que su Padre no les tomara en cuenta los pecados. Pero Él ahora tenía que pagar por los pecados de sus ofensores con la muerte. Y no solamente esos ofensores, sino todo ofensor que ha pecado en este mundo. Él ya no tenía fuerzas y su pensamiento por un momento realmente fue que su Padre le había desamparado. Estaba solo frente al mundo. Nadie podía ocupar su lugar porque solo el Cordero de Dios, sin mancha y sin contaminación, tenía que tomar tu lugar y mi lugar. El que había estado rodeado de multitudes, ahora estaba solo y sintiéndose solo frente, ¿cierto?, a la muerte. Ahora, ¿por qué fue esta gran angustia y esta situación, ¿cierto?, que él expresa a su Padre de su desamparo?
¿Fue solo por sus dolores físicos? ¿Fue solo por los azotes, la corona de espinas, los clavos solamente? ¿Habrían otros motivos del por qué Jesús, cierto, se sintió en agonía y en desamparo? Quiero decir, en primer lugar, que hay muchas razones por las cuales no solamente Él experimentó agonía por su sufrimiento físico, sino que en primer lugar el Señor experimentó no solo agonía física, sino experimentó agonía por la convicción del pecado del mundo. La agonía que Él experimentó era el sentimiento de la convicción del pecado que caía sobre sí mismo. En forma experimental en sí mismo, Él estaba llevando tus pecados y mis pecados en la cruz. ¿Sabe? Yo sé que cada uno, de una u otra forma, y es lo que Dios ha colocado en nosotros, tenemos nosotros conciencia. Y cuando usted recuerda de haber hecho cosas malas, usted tenía un peso en su vida. Y obviamente si usted siguió con esa condición, al final la Biblia dice que el hombre cauteriza su conciencia cuando pasa por encima y no hace caso a lo que Dios coloca, ¿cierto?, en su corazón para guiarle. La Biblia dice que realmente en la conciencia Dios puso su ley escrita en el corazón de los hombres. Y esa conciencia de todo el mundo, imagínense, hoy día tenemos casi 7 billones de personas en el mundo. Cada uno, cierto, llevando una cantidad de pecados y cada uno, cierto, sintiendo muchas veces convicciones de lo que significa el peso de haber hecho algo incorrecto. La Biblia dice que en forma experimental Jesús estaba llevando esas convicciones de tus pecados y mis pecados al estar en la cruz. Él no solo tenía la convicción del pecado, sino que estaba experimentando el castigo de tus pecados y mis pecados. Es lo que vemos nosotros en Isaías capítulo 53, dice que realmente Él cargó el pecado de todos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Piensa en el peso que estaba llevando esa conciencia pura esa tarde. La Biblia nos dice que Él realmente llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y realmente, si nosotros, cierto, pensamos que si tú eres un cristiano que un día confesaste tu pecado delante de Dios en oración, en tu arrepentimiento, recuerdas cuando aún no eras salvo y cuando la convicción de pecado llegó a tu corazón y cómo el Espíritu Santo te molestó y te conmovió. Pero tú pudiste, cierto, descansar en la fe en Jesús como tu Salvador para arrepentirte y pedir perdón. Multiplica todo esto por millones de personas que a través de las edades y todo ese pecado recayó sobre nuestro Señor Jesús. Y este es nuestro Señor. Este es nuestro verdadero héroe. Es el hombre más grande de la historia, pero no solo es el hombre más grande, sino el Hijo de Dios, que tomó tu lugar y mi lugar. Es nuestro sustituto para expiar nuestro pecado. Todos nuestros pecados recayeron sobre Él. Y toda esa convicción era suya. Amén. Ahora, pero quiero agregar una segunda razón, otro motivo, cierto, por el cual no solamente Él sufrió físicamente, sino, cierto, Él fue sufriendo también y sufrió por el juicio del pecado sobre sí. En un tiempo de 3 horas, no solamente sintió la convicción que venía a su alma, sino que también su agonía venía por el juicio que requería el pecado. Recuerdo que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y la Biblia dice que es la justicia de Dios. El pecador, cierto, tú y yo merecemos el castigo eterno. La paga del pecado es muerte. Dios, en su carácter, no es solamente un Dios de amor, sino también es un Dios de justicia. Y en su justicia, la Biblia dice que Él condena al pecado, el pecador, ¿cierto? Pero ama al pecador. Y para mostrar, ¿cierto?, ese amor, Él no puede pasar por encima de su justicia. Por eso que Él envió a su Hijo, para demostrar que realmente Él es amor, pero también Él es justo, porque necesita, ¿cierto?, que su justicia se lleve a cabo.
Él realmente no cambia su justicia, pero tampoco cambia su amor. Y ese amor se demuestra cuando Él envió a su Hijo para morir en la cruz por ti. Él sabía que el pecado merecía la justicia por el castigo de Dios, y ese juicio sería terrible. Quizás el pecado del mundo podría haber caído sobre Él en 1000 días o 1000 años, pero pensemos, todo el pecado de la humanidad recayó sobre Él solo en la cruz en solo 3 horas. Y toda la ira de Dios por el pecado cayó sobre su Hijo amado y sobre el Hijo del Dios viviente. Mis pecados y tus pecados recayeron sobre Él en 3 horas. La Biblia dice que Él fue herido, golpeado, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. No habla de las heridas físicas, sino habla de la ira de Dios Todopoderoso que vino sobre su Hijo amado. Y cayó sobre Él una y otra vez, minuto a minuto, recayendo sobre Él por 3 horas. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dios dice en su palabra que amó al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuánta gente dice que Dios no está preocupado de su vida? Realmente que Dios está lejos. Aún gente ha sido incrédula porque no ve la mano de Dios en su vida. Pero la Biblia dice que realmente Dios dio testimonio de su amor al mundo al dar a su Hijo para que este mundo cambie. Yo sé que hay un tiempo ahora de mucha gente que está sufriendo. Hay toda una preocupación, ¿cierto?, por lo que está pasando en el mundo. Y algunas personas, ¿cierto?, van a sobrevivir, quizás usted, quizás yo, y muchos, ¿cierto?, ya han sido llamados a realmente dar cuenta al Padre Celestial. Pero ¿qué de ti? Dios realmente en esta hora te llama para que consideres que el amor de Dios ha sido tan grande para ti, que envió a su Hijo para que tú, si fueras llamado hoy día, realmente tendrías la bendición del perdón de tus pecados. La gracia de Dios está abierta para que tú puedas tener el perdón, para que tú puedas tener la vida eterna, para que tú puedas tener una nueva vida y una esperanza, para que tú trates el temor que hoy día realmente tú tienes en cuanto, cierto, lo que está pasando en el mundo y que puede afectar tu vida, puede afectar tu familia. Realmente es cierto, las crisis que hay en el mundo no son extrañas para Dios, no son extrañas para un cristiano. La Biblia nos enseña que estamos en un mundo que gime la restauración de todas las cosas. Pero esa restauración en primer lugar pasa porque tú aceptes lo que Dios proveyó para que tú seas una nueva criatura y tenga la bendición de la salvación. Y en el nombre del Señor le invito a que abra su corazón a Jesús para que Él realmente pueda perdonar sus pecados, para que usted pueda también valorar lo que significa su sacrificio y experimente una nueva vida por la fe en Jesús como su Salvador. La palabra dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted no quisiera abrir su corazón para recibir a Jesús? Le invito a que usted haga de corazón una oración en su casa, al acostarse en esta hora o en este tiempo, ¿cierto?, que usted pueda abrir su corazón para que realmente pueda decirle al Señor: yo quiero ser tu hijo. Yo quiero reconocer que he pecado, he tenido convicción de pecado y reconozco que no puedo llevar esto en mi vida. Necesito descansar, que tú me perdones y quiero confiar en lo que Cristo hizo en la cruz. Porque tu palabra dice que el castigo de mi paz, cuando yo soy enemigo tuyo, fue sobre Él. Y por su llaga puede ser curado. Puedo tener una conciencia limpia, el perdón de mis pecados y ser una nueva criatura para caminar ahora, ¿cierto?, con un propósito nuevo para ti. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel, por su gracia transformada.